leer El Príncipe de Maquiavelo. Digamos. Si uno no ha leído El Príncipe de Maquiavelo, creo que no puede comprender muy bien la política latinoamericana actual. Es interesante, pero esos proyectos de poder han sido basados también en El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Eh, Hay otro gran autor que me parece fundamental, que es Lord Acton, ¿no? Que tiene un análisis sobre las sociedades del siglo XX. Y no me... claro, obviamente hay que leer también Guillermo O'Donnell, que leer aquí me parece un libro fundamental, el que escribió Jorge Lazarte, que se llama El derrumbe de la res pública, ¿no? Leer obviamente al vicepresidente también, ¿no? Es interesante, toda su teoría es la que marca el eje actual. Pero creo que es bueno siempre leer los clásicos, y un autor desconocido en Bolivia que debería leérselo es Jacob Talmont, que tiene un libro que es Totalitarian Democracy. No, no todas las sociedades democráticas son liberales, sino hay también democracias totalitarias. Usted ha mencionado que algunos proyectos de poder en América Latina Uh-huh. están basados en estas ideas que Maquiavelo plantea en El Príncipe. Uh-huh. ¿Qué proyectos de poder sería exactamente? Por ejemplo, consolidarse en el poder por un quinquenio, ¿no? Es decir, este proyecto no es cumplo un periodo gubernamental y hay otro candidato en el partido, sino es la personificación del poder, es el líder, el príncipe, el que tiene que acabar con la oposición, porque él tiene que mantenerse siempre como alguien imprescindible. No puede haber crítica más allá de la que se genera desde los círculos de poder, ¿no? Entonces, cómo crear colonias, digamos, lugares donde no tienes presencia política, tienes que llevar gente para que cultive la tierra, por ejemplo, sacar al gobernador de tal estado, ¿no? Entonces, estas políticas que son de fuerza, ¿no? De aquello que es el realismo político, creo que se siente fuerte, y son ideas del 480, ¿no? No son ideas generadas en la democracia contemporánea, ¿no? Pero eso es lo que rige en Latinoamérica, por eso es importante verlo. ¿Y puede ser similar al caso boliviano? Claro que sí, se muestra claramente que es la figura de un líder carismático que tiene sus grandes virtudes y sus grandes defectos como cualquier ser humano. Por lo mencionado anteriormente, ¿es posible hacer filosofía en Bolivia? Claro que sí, sin duda, eso no, yo creo que no puede estar en discusión, porque mientras haya universidades que trabajen de forma seria, mientras haya interés y se trabaje de forma profunda, va a haber filosofía. Ahora es muy criticable que en Bolivia solo haya una carrera de filosofía en La Paz, ¿no? Que no tengamos en grandes ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, ¿no? Y realmente es triste porque muestra que no hay una dedicación a la vida cultural en Bolivia, no hay incentivos del gobierno, no hay visión empresarial, también privada, que quiera promover el pensamiento y decir, tengamos una universidad católica, por ejemplo, que en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba tenga filosofía, teología, arte. Es visto como algo, una rareza, cuando, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, allá en Brasil, en mi ciudad hay 4 universidades en las que se puede estudiar filosofía, y solo en mi ciudad, digamos. Y ahí se muestra que no hay una gran producción intelectual también en Bolivia, porque es solo para pocos, cuando debería ser para los muchos, en el sentido de abrir oportunidades, darnos cuenta como bolivianos que se necesita la filosofía, se necesita pensar, se necesita trabajar con seriedad para hacer un país mejor y no estar en condiciones de pobreza, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la filosofía en Bolivia? Es el que la gente que está viendo ahora este episodio del programa, que se dé cuenta de que todos pueden hacer filosofía, pero para hacer filosofía necesitas disciplina, necesitas mucha lectura, necesitas
tener un ambiente de trabajo bueno, es decir, muy buenos docentes, tener excelente biblioteca, estar capacitando siempre a los estudiantes. Entonces toda la gente que quiera hacer filosofía en Bolivia lo puede hacer porque es un país donde es un país muy creativo, es un país donde la gente tiene iniciativa, solamente que se necesita invertir más en eso, promover de que la filosofía es algo que trae beneficios, que crea una sociedad mejor, una sociedad más libre. Y el gran riesgo que corre Bolivia es que cuando los partidos políticos o desde el Estado se piensa que solamente hay que pensar como piensan los burócratas o funcionarios, ahí nunca vas a tener filosofía, porque ya impones un pensamiento cuando filosofar es poder pensar, discernir y después escribir. Parece evidente la existencia de un cierto desinterés en Bolivia por la filosofía. ¿Cómo podemos, a partir y desde la carrera de filosofía, incentivar a la población para que esté más interesada en estos temas, en los diferentes temas de la reflexión filosófica? Es importante mostrar que la filosofía no es algo solo para determinado tipo de gente. Más bien en el país y nuestra casa de estudio de esta universidad es muy plural. Hay gente de todas las condiciones sociales, no hay ningún tipo de discriminación y creo que es desde el origen de la UNSA que todas las capas sociales están aquí. Y eso es muy bueno, muestra que es una sociedad integradora, que es una sociedad plural y que nadie es discriminado en el sentido de no permitirle entrar a la universidad porque tiene un apellido y tal, ¿no? Hay una frase increíble, ¿no? Que decían, yo no he estudiado porque nos cortaban las manos porque éramos indígenas. Eso no se ve nunca en la universidad boliviana. Es decir, en ningún momento, y no solo ahora, sino desde que se ha formado la universidad, ha estado abierta. La gente que quiera aprender filosofía, hay muy buenos profesores en la UNSA, y la gran mayoría, hasta yo me atrevería a decir que la totalidad, si uno va como cualquier ciudadano y le dice, puedo pasar a ser oyente, no va a haber ningún problema. Es decir, toda la gente que quiera aprender filosofía lo puede hacer. Obviamente que la persona que está matriculada, que vence las materias, tiene la chance de ser licenciado en filosofía cuando defienda su tesis. Entonces, por un lado, creo que en Bolivia se ha conseguido construir una imagen de cultura para las masas, y eso es precioso, digamos, y muy valorable, ¿no? No ha habido un apartheid que se diga desde todo el siglo XX, digamos, de post-revolución del 52, pongámoslo así, que ya es la generación de los profesores que dan ahora clases, de los estudiantes, ya no se ve esas cosas que antes existían en Bolivia. Y ni siquiera en Bolivia, en la colonia, porque ni existía el país Bolivia, ¿no? Entonces, esas apreciaciones de decir, no he estudiado porque nos cortaban los brazos, nos cortaban los oídos y tal, eso puede ser al comienzo de la invasión, ¿no? Pero ya lo que se vive en Bolivia post-52 es el pluralismo. Entonces solo depende de cada uno querer serlo, no buscar excusas en el otro, sino dedicarse, leer, y la filosofía requiere tiempo, es un leer con profundidad, un cuestionarse, unir siempre a las causas iniciales, ¿no? Querer conocer qué está dentro de los textos filosóficos. No todo libro es filosófico, y por eso estudiar filosofía requiere una disciplina filosófica. ¿Existen actualmente filósofos en Bolivia o solamente tenemos licenciados en filosofía? Existen filósofos que dan la misma carrera de filosofía. Tenemos un H.C.F. Mansilla, un claro ejemplo de alguien que tiene una propuesta crítica de la modernidad, una visión desde dentro, ¿no? Mostrar su propio pensamiento.
Creo que podemos encontrar muchos docentes, es solo buscarlos, ¿no? Hay gente que conoce mucha filosofía, el profesor Rodolfo Santibáñez, por ejemplo, sus clases son con alto contenido filosófico, ¿no? El licenciado Iván Salazar también es un conocido lógico del país, un pensador filosófico, ¿no? Entonces uno puede encontrar filósofos en Bolivia. A veces tenemos la idea de que el filósofo es alguien que ha presentado ya un sistema filosófico, cuando podemos ver, por ejemplo, Comfort o Werner Jäger o cualquiera de estos grandes filósofos, que tal vez en Bolivia se piensa que no son filósofos porque no han creado un sistema filosófico, pero si uno ve Paideia, digamos, de Jäger, ahí es un estudio profundo sobre la filosofía, porque para filosofar uno tiene que conocer los contenidos filosóficos, dialogar con ellos, investigar. Eso es filosofar, investigar, analizar un libro, llevarlo a sus últimas consecuencias, proponer una visión sobre el tema y esperar la discusión, el diálogo, ¿no? Licenciado, muchas gracias por su participación. Con nosotros será hasta en otra ocasión.